Buenas tardes. Soy Carlos Roberto Rachón de la Universidad Rafael Landívar, carrera Ciencias Jurídicas y Sociales. Mi curso es Historia del Derecho 1. Estudio con Gustavo Adolfo Orellana Portillo. Y hoy les vengo a explicar un video que es sobre el Renacimiento, Historia y Derecho. El Renacimiento en Europa, en los países principales que son Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y España. En este tema abarcaremos mucho como la continuación de lo que fue el Imperio Romano, el derecho y lo que es hoy. Entonces, comenzamos con el filósofo francés Voltaire, que primero, principiando, este filósofo fue el que propuso el nombre Renacimiento, ya entre los años 1400 y 1600 en Europa. Este renacimiento era un nuevo nacer, por eso se llama renacimiento, pero fue un nuevo nacer eh, de lo que fue antes, mucho antes, después de la caída del Imperio Romano en Oriente, que era Turquía, la capital del Imperio Romano era Turquía, y mucho antes estaba la capital en Roma, que era de Occidente. Pero después de su caída del el Imperio Romano de Oriente, fue el inicio de los métodos de esclavización, la era, oscura, que se llama muchas veces, o la era de los reyes, también en esa era se implanta mucho la idea de los gobiernos que eran impuestos y revocados por la Iglesia Católica. Era la Edad Media. Entonces, después de la Edad Media se hace un renacimiento en el cual varias naciones resurgen después de esa época tan oscura donde eran casi descabezados los que no estaban de acuerdo con el rey, o cuando el rey se estaba oponiendo literalmente contra el papa. Entonces aquí empezamos con el Renacimiento, que era un nuevo formal de los imperios o los emperadores que surgieron después. Entonces, en primera instancia tenemos el Renacimiento francés. El Renacimiento francés fue, bueno, ya estaba concluido su reinado, ya estaba organizado, ya estaba complementado. Entonces, lo que vino a hacer fue, bueno, después de los 100 años de guerra contra Inglaterra, vino a ser un nuevo parlamento entre el rey francés, un parlamento que está, entre comillas, controlado por el pueblo, y entre otros tenemos la Italia, la antigua ciudad o el antiguo imperio, que era el Imperio Romano. Italia en estos casos estaba desglosada, casi más, no desglosada, sino dividida entre los reinos de, por ejemplo, de em, Sicilia, el reino del norte, que
de Italia, varios reinados diferentes que tenían todavía la costumbre o las leyes del Imperio Romano, pero ya no tan fuertes o tan sostenibles como antes. Y en la antigua Alemania se estaba dando no había una reunificación por parte de lo que hoy o de lo que conocíamos en el año 1800 fue el Imperio Prusiano, pero este reino romano alemán estaba dividido también en reinados, diferentes reinados, y estos diferentes reinados sus reyes estaban más presionados como por la población o por los que imponían en cada provincia para obtener impuestos y obtener el poder, pero esto fue al contrario. De hecho, supongamos, los alcaldes eran como los alcaldes impuestos por los reyes estaban controlando a los reinados alemanes. Entonces la situación política en Alemania era muy difícil en aquel momento, aunque también en este renacimiento, casi se me olvidaba, en Italia fue una gran expansión también porque se dieron la expansión de la ciencia, de la filosofía. En aquellos años por ahí en el año 1400 estaba Leonardo da Vinci, un famoso pintor, arquitecto, y se podría decir que ingeniero porque construyó el primer helicóptero. Entonces se podría decir que fue la gran explosión de la pintura, porque aparte el Renacimiento también se centraba mucho en la creación de Dios, la relación entre Dios y el humano. Pero saltándonos a eso, el derecho en Inglaterra era muy diferente al europeo o a los que tenían Francia, Alemania o Italia, porque allá en la pequeña isla de Inglaterra se empleaba muy diferente el derecho. De hecho, se construía, de hecho, hubo dos gobernantes que gobernaron así total, o sea, absoluto. El poder absoluto se practicaba mucho en la antigua Inglaterra. Entonces, en esos tiempos el derecho en Inglaterra no cambiaba mucho, aunque sí se impuso la ley escrita, como la conocemos hoy en diferentes países que fueron conquistados por la Inglaterra. También en España se dieron buenos acontecimientos como la unificación del imperio o del territorio español entre todas las coronas, y el casamiento de los reyes católicos Isabel y Felipe. También durante el Renacimiento también se dieron muchas conquistas por parte de casi todos los países, excepto no mucho Italia. En el caso francés fue la conquista de fue en la creación del Imperio francés, ya que se impusieron ciertas conquistas en África. En España impuso ciertas conquistas en el Nuevo Mundo, la cual más adelante se daría un caos más o menos entre
los dos grandes imperios, el español y el portugués. Entonces en este caso tuvo que intervenir la Iglesia Católica y dividir en la parte o el ecuatorial sur a los portugueses y la ecuatorial norte a los españoles. Pero también se dieron muchos acontecimientos, como en Francia más tarde se dio la Revolución Francesa, que fue contra Luis XIV. También se dieron nuevos avances en el derecho. Como podríamos decir que se podría decir que en algunos países se impusieron la división de poderes, como en el Imperio Alemán, que se creó en 1495, el Supremo Tribunal del Imperio. Pero también se dio el derecho indio, que este derecho fue proclamado casi porque fue el derecho que fue impuesto aquí en Guatemala y tanto en los otros virreinatos, que bueno, favorecía más o menos, era ¿cómo se llama? La, la mezcla de un derecho canónico casi más o menos, porque el imperio español daba ciertos derechos y la Iglesia Católica los avalaba, se podría decir, porque el imperio español pues puso un estricto orden en las nuevas colonias, porque más o menos se trataba de evangelizar a los nuevos habitantes de los nuevos imperios y guiarlos por los nuevos caminos y pues más o menos tratar una unificación entre las colonias y la corona, imponiendo leyes que solo se especificaban en estos virreinatos. Y bueno, y también como punto importante en la era renacentista fue cuando, bueno, como hoy todos lo sabemos, fue la expulsión de la Iglesia Católica en el Imperio del Norte de Europa, de lo que hablamos hoy, que la isla más grande del mundo se podría, no, la segunda más grande del mundo, la tercera más grande del mundo, que es Inglaterra. El Imperio Inglés o el Reino Unido como lo conocemos hoy fue cuando el Reino Unido expulsó a la Iglesia Católica y se dio nuevo orden religioso que se llamó la Iglesia Anglicana. Bueno, hoy terminamos aquí. Les deseo feliz tarde y un gran día. Y también recalcando, antes de irme, quisiera decir que en parte todo esto tuvo una relación, ya que después de la expulsión de los católicos, la Iglesia Católica o el Vaticano siguió consecutivamente perdiendo poder en toda Europa. Entonces
se dio solamente a una reducción de su poder, a solo las iglesias que ello controlaba, mm, que ella, que esa organización controlaba, porque ya no derrocaba reyes ni ponía reinados. Entonces se podría decir que fue también una caída